¿Cómo les va, queridos hermanos? Qué alegría poder estar juntos. Vamos en esta oportunidad a tener una lectura allí en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso número 10. Iremos leyendo verso por verso y haciendo un breve comentario para ir agotando esta preciosa carta. El capítulo 1, verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo primero que vamos a decir es la importancia de tener un comportamiento a la altura de la dignidad del Señor en quien hemos dicho confiar. Caminar como Cristo caminó, conducirnos, comportarnos como Él se comportó. Es un tremendo desafío porque exige de nosotros una serie de cosas que nosotros no poseemos. Pero también es una actitud esperanzadora porque Dios ha prometido asociarse en esta actividad conjunta para poder producir en el corazón del Padre alegría, que Él se sienta complacido de nosotros. El llamado es agradarle en todo. Esto lo dice allí el mismo versículo de la Escritura. Y agradarle es llegar a ser complaciente. Se lo podría explicar de la siguiente manera: es como la actitud de alguien que cede gozosamente su derecho para poder cumplir con la voluntad de otro. De esta manera nosotros nos vemos entonces embarcados en una responsabilidad, en una acción que implica que nosotros estemos subordinando nuestros deseos a sus deseos, nuestros pensamientos a sus pensamientos, nuestras acciones aquellas que Él ha diseñado de antemano para que andemos en ellas. No es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere de nosotros espiritualidad auténtica, que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Por eso nosotros decíamos que esto está lejos de aquellas capacidades que poseemos. Claro, usted podrá decirme: tenemos dones, tenemos talentos, podemos ejercitarlos, desarrollarlos, crecer. Claro, todas estas cosas son ciertas porque la palabra de Dios nos explica cómo el Espíritu Santo ha regulado no solamente el hecho de dar la capacidad, la habilidad espiritual, sino de qué manera se produce el desarrollo de cada una de estas cualidades. Sin embargo, acá estamos pensando por un instante en cómo nosotros proyectamos nuestros deseos, cómo canalizamos nuestra voluntad, cómo orientamos nuestro esfuerzo. Y esto es importante que lo repensemos porque hemos invertido una enorme cantidad de energía física, emocional, cerebral, en hacer cosas que estaban dentro del marco de la voluntad permisiva de Dios, no dentro de su voluntad rectora. Se han hecho muchas cosas que no están mal, pero que, no sé, tendríamos que analizarlo, tal vez lo descubriremos en la eternidad, si eso ha producido el beneplácito de Dios. Me viene a la memoria un hecho que está registrado allí en los Evangelios. Señores con vestimenta elegante para su época, que transmitían espiritualidad, los religiosos del pasado, yendo al lugar de las ofrendas en el templo para colocar muchas monedas y que la trompeta, una caja metálica, suene y resuene y repique con la enorme cantidad de dinero que ellos colocaban, que en realidad era el resultado tal vez de lo que les sobraba. Cuando Dios valora su acción comparándola o contrastándola con la de una viuda pobre que echó en la trompeta, en la alcancía, aquella pequeña moneda que equivalía a todo su sustento, Dios hace una diferenciación entre una cosa y la otra. Cuando analizamos en profundidad, quienes llevaron la ofrenda, diríamos, más importante, más significativa, estaban correctamente orientados, le estaban llevando a Dios algo, pero había algunas cuestiones que rectificar. No se trataba tan solo de llevar mucho y hacerlo notar, sino se trataba de honrar a Dios con cierto grado de actitud, cierto comportamiento, cierto acto de entrega, de devoción, que produce
el beneplácito de Dios, que a Dios le produce satisfacción, que Él se complace en ello. Hay una diferencia sustancial. Así que comenzamos donde dejamos entonces, allí en esto de andar dignamente. Continuamos pensando en lo que dice el verso número 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Necesitamos ser fortalecidos. Creo que Pablo tenía en su mente esta necesidad para poder dar la medida, dar la talla espiritual, para poder estar a la altura de la abuelita viuda pobre que llevó aquella monedita pequeña. Dios tiene que hacer cosas en nuestro interior. La primera de ellas tiene que influir vigorosamente. Digo que tiene que influir vigorosamente porque no tenemos que engañarnos. No nos nace espontáneamente a nosotros algunos de estos gestos que están caracterizados de virtud en la Sagrada Escritura. En el caso de la ofrenda tenemos a esta mujer anciana y podríamos buscar otros ejemplos en la Biblia. No a todos nos cuestan las mismas cosas. A algunos les cuesta ofrendar, a otros les cuesta leer, a otros les cuesta estudiar, a otros les cuesta perdonar, a otros les cuesta amar. ¿Me entiende? Hay distintas cosas que a cada uno de nosotros nos exige un trabajo diferente. Esto es como los pequeños. Algunos rápidamente aprenden a escribir y uno los observa y el trazo de ellos tiende a ser regular, a estar en una misma línea, y hay otros que no lo logran con tanta facilidad. Sin embargo, el que escribe bien no se siente cómodo leyendo, y el que escribe mal tal vez empieza a esbozar sus primeras palabras con mayor naturalidad. Claro que hay una relación entre la lectoescritura. Sin embargo, en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de los aspectos que reseñé hace un instante generan en nosotros un sinnúmero de sentimientos. A veces tenemos que tolerar que personas malvadas nos digan cosas que son inadecuadas o que nos calumnien. Recuerdo en el pasado haber sido el objeto de muchas calumnias, también Laura, mi esposa, en el trabajo que hacíamos juntos. Sin embargo, muy a pesar del destrato, de la falta de reconocimiento, Dios se glorificó en nosotros y recibió la gloria que su nombre merecía, lo cual para nosotros es lo único importante. Lo otro en realidad no cuenta, porque para eso estamos. Con potencia, pero también este fortalecimiento interior debe desarrollar la paciencia y la longanimidad. Allí paciencia y longanimidad parecieran ser expresiones homónimas. Paciencia es la resistencia que nosotros esgrimimos frente a alguna dificultad que nos sobrecarga. Alguno lo explica como una persona que se coloca debajo de un peso y lo sostiene, y tolera el peso de ese peso y sigue sosteniéndolo, y no se doblega frente a él. Eso es una actitud paciente. La longanimidad, esto de la largura de ánimo, tiene que ver con el poder para resistir las dificultades y también sobreponernos al estrés. Resistir dificultades, sobreponernos al estrés, estar sobrellevando cargas. Qué oportuno es para que nosotros pensemos en este tiempo, en donde se sobrellevan cargas, en donde tenemos que sobreponernos a dificultades y donde tenemos que resolver el estrés que nos produce no saber qué es lo que sucederá en el futuro. Y claro que en lo que tiene que ver con las cuestiones materiales, con las cuestiones sociales, con lo que pasa a nuestro alrededor, ignoramos cómo estas cosas van a resultar, pero tenemos la dicha, el gozo inefable, de conocer ese bosquejo general, esa pincelada que la Escritura da sobre los aspectos proféticos de los acontecimientos por venir, que nos llenan de tranquilidad y aseguran nuestros pensamientos. Nosotros conocemos cómo van a ir sucediendo las cosas, y las cosas, en la medida de que van ocurriendo, no hacen más que confirmar que la palabra de Dios estaba en lo cierto, y que Dios nos anticipó en su palabra cosas que iban a suceder,
y las cosas suceden como han sido anticipadas. Esto es extraordinario. Usted es testigo de cómo van sucediendo las cosas que Dios prometió. Nunca como en este tiempo uno tiene la panorámica a través de los medios, a través de el internet y otros dispositivos, de poder ver cómo los acontecimientos se encajan rápidamente. Usted está informado de lo que sucede en distintas partes del mundo en un instante. Solamente usted tiene que saber dónde buscarlo y lo encuentra y lo halla. Así que tenemos que ser fortalecidos para desarrollar la paciencia y la longanimidad y también tener gozo, como dice el verso número 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire la presencia del gozo. Podemos sentirnos alegres en términos espirituales independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Sentimos gozo a pesar de que algún familiar nuestro esté enfermo, con esta enfermedad tan desagradable. Podemos preservar el gozo aún a pesar de saber que algún vecino o amigo ha perdido su trabajo y ahora va a necesitar de nuestra ayuda. Podemos sentir gozo aún a pesar de que las dificultades las experimentemos en carne propia, que nosotros seamos quienes estamos enfermos o quienes estamos impedidos de trabajar o quienes hemos perdido nuestro trabajo. El gozo permanece, excepto que nosotros conscientemente coloquemos un obstáculo para el gozo, y el obstáculo para el gozo es el pecado, es aquello que no proviene de fe, es aquello que anteponemos, a veces un criterio personal, una idea que echa raíces en nuestra mente y que no proviene de la palabra de Dios. Empezamos a imaginar y suponer cosas contrarias a la personalidad de Dios. Por eso es importante conocerle y estar seguro de que Él es quien dijo ser y que se comporta como le hemos visto comportarse a lo largo de la Escritura. A mí me da mucha tranquilidad pensar en que Dios interviene en los asuntos de los hombres conforme a lo que Él ha planeado. No vulnera nuestra libertad, no anda a los empellones empujándonos, sino que a paso firme, conforme a su reloj profético, si podemos decirlo de alguna manera, las cosas van sucediendo con gozo. Ahora, cuando las circunstancias de la vida se van acumulando y por ahí nos encontramos con pocas cosas buenas para observar, te recuerda que allí Pablo le va a escribir a los creyentes en Filipos diciéndole que apliquen su mente, es decir, que se ocupen de pensar en aquello que es bueno, que es agradable, que es de buen nombre. Pablo no sabía que en este tiempo, o sí lo sabía, pero no podía detallarlo, no lo podía describir como cualquiera de nosotros en el presente que lo vivimos, cómo iban a ser estos tiempos. Podía hacer generalizaciones, pero no el detalle particular. Cuando miramos todas las cosas que suceden, las cosas que a Dios le ofenden, cómo se van sumando y cómo se van incrementando. Personas que bregan por el asesinato de niños no nacidos, personas que encuentran su tranquilidad o su estabilidad emocional en el consumo de estupefacientes, de drogas, y para ello no les importa delinquir, personas que pretenden tener el derecho de quedarse con lo que no es propio porque no ha tenido tal vez oportunidad de adquirirlo o no ha querido porque no ha experimentado el dolor corporal que implica el sacrificio, el esfuerzo. Mire, adquirir conocimientos es doloroso, lo mismo que realizar algún trabajo, y el trabajo empeñoso, regular, persistente en el tiempo, esta acción productiva es la que puede llegar a producir acumulación y a partir de esa acumulación adquirir algo de aquello que nos hace falta, sea lo que sea, tanto como un lugar para vivir. ¿Es difícil conseguirlo en este tiempo? Claro que sí, pero siempre ha habido hombres y mujeres honestas que han dado de su tiempo y se han esforzado para poder salir adelante. Qué importante es que Dios nos diga que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque si todas las cosas aquí debajo se complejizan, se enrarecen, se presentan de esta manera tal vez inalcanzable para nosotros, decimos no puedo tener una casa, no puedo tener un auto, no puedo tener esto, no puedo tener aquello, he perdido mi trabajo, estoy en una situación dolorosísima, nosotros podemos
sobreponernos a ello proyectando nuestra mirada a la eternidad. Esto no es un recurso, diríamos, de estos mágicos para que usted con tal vez una actitud mística resuelva cosas concretas de su vida presente, sino que usted logre de una manera racional aplicar su mente a lo que Dios ha expresado en su palabra, anticipándonos los sucesos por venir, para que usted acreciente su esperanza. ¿Por qué? Porque hay cosas muy buenas que le esperan en el cielo. Dios las ha preparado y ha de cumplir con su palabra porque siempre lo ha hecho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no procede como nosotros, no tiene estas limitaciones, no incurre en estos errores. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, omnisciente, omnipotente, santo. Así es Dios. Así que sentimos gozo en el corazón, porque el gozo no se va, porque Dios previó que sea una experiencia que nos produzca deleite en lo interior de forma permanente, excepto que nos equivoquemos en algo y tengamos que rectificar nuestra conducta. Nosotros podemos sobreponernos, podemos proyectar nuestra mente a las cosas que vendrán, no a las cosas malas en la tierra, en el mundo y en el cuerpo, sino aquellas extraordinarias que se avisoran en el futuro, que tienen que ver con la eternidad, y saber y estar convencidos y sentirnos halagados de que Él nos ha hecho aptos, nos ha equipado para que nosotros podamos disfrutar. Tal vez falte poco tiempo para que el Señor venga a buscarnos. Tal vez este suceso sea un suceso que esta generación tendrá el privilegio de experimentar. Sea esto así o se demore, nosotros tenemos en esta porción de la Biblia una importante fuente de esperanza para sentir gozo en nuestro corazón y a partir de él impulsar nuestra vida para honrarlo con nuestro servicio. Que Dios bendiga su palabra.